Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un análisis más de una minifigura en formato de set de construcción de la franquicia de Kimetsu no Yaiba. Y tenemos aquí al antagonista principal, es decir, a Musan Kibutsuji o Kibutsuji Musan, de acuerdo a la usanza nipona, pero lo tenemos aquí en su forma de combate. Y debo decir que esta es mi figura favorita de las que tengo de la franquicia en este formato de minifiguras. No mi personaje favorito, he dicho en videos previos que mi personaje favorito, digamos, de los buenos es Nezuko y de los malos es Kokushibo, pero debo decir que en este formato de minifiguras esta es la que más me agrada por el detalle que tiene y sobre todo por los accesorios, aunque dicho sea de paso no es una recreación o no es una representación exacta de lo que pudimos leer en el manga, pero considerando el formato y también el tamaño de la pieza creo que está bastante bien ejecutado. Entonces vamos directamente a analizar esta minifigura que me parece, como ya dije previamente, bastante interesante y sobre todo bastante bien lograda. Insisto, considerando el formato, considerando también que se trata de una figura no oficial y bueno, para comenzar tenemos lo que ya es habitual, es decir, nuestra base de 3x4 negra que está presente en casi todas las figuras. Ya más adelante analizaremos algunas que no la, o al menos una que no la incluye, spoiler, es Nakime, pero bueno, la retiramos porque eso no es lo importante, al menos no para analizarla, porque no tiene nada de especial, aunque sí puede llegar a ser necesaria para equilibrar la figura. Y ahora tenemos aquí la figura de Musan, que de entrada lo que más salta a relucir no es solamente la impresión que vamos a tener en la figura o las impresiones que vamos a tener en la figura, ni la pieza exclusiva para este personaje, que en este caso sería la pieza del cabello, sino los tentáculos que tenemos en la parte trasera, que aquí la figura únicamente tiene 6 y me parece que por el tamaño de la propia figura está bien, más ya se hubiese visto un tanto sobrecargada, pero si recordamos nosotros lo que vimos en el manga, en realidad Musan tiene 17 tentáculos, tiene 9 saliéndole de la espalda y 8 de las piernas, 4 en cada muslo, además de que también extiende y cambia de forma sus propios brazos que, terminan en cuchilla, funcionan en parte como látigos, como armas punzocortantes, etcétera, etcétera. Pero para analizar esto más a detalle, vamos a desarmar la figura, vamos en concreto a retirar el cabello. Vamos también a retirar la cabeza, que mientras la estoy retirando creo que ya nos dimos cuenta, salieron primero las piernas. Creo que ya nos dimos cuenta que tiene 2 rostros. Y vamos a retirar la estructura, vamos a retirar la figura de Musan como tal. Y vamos a quedarnos con la estructura, con sus brazos de látigo que con la postura que le dejé parecen más bien los apéndices de un arácnido. Y aunque de hecho en el manga son látigos, creo que no fue una mala decisión por parte del diseñador de esta pieza y del fabricante haber utilizado este tipo de piezas para la figura de Musan, porque como sea tienen una muy buena extensión, tienen también, si únicamente contamos la cantidad de falanges, pues vamos a tener 1, 2, 3, 4 articulaciones en cada una, lo cual nos va a permitir pues jugar un poco más con las piezas, jugar en sentido de poder posarla de diferentes maneras, aunque no van a ser únicamente 4 articulaciones, de hecho van a ser 5 para cada una. Esto nos da un total de 30 articulaciones, puesto que la pinza con la que se va a sujetar a la pieza de soporte que va anclada directamente a la espalda también la podemos girar nosotros en el propio eje de acuerdo a la manera que está sujeta la pieza. Para la garra que vamos a tener nosotros en la punta de estos apéndices adicionales o de estos látigos, hablando estrictamente del personaje, no vamos a tener una articulación que nos permita rotarla. Sin embargo, sí podemos angularla casi de cualquier manera, o mejor dicho, de tal manera que pues podamos exhibirla de alguna manera adecuada. Esto principalmente hablando en términos meramente estéticos, al menos sus servidores para lo que va a utilizar para lo que utiliza esta pieza, simplemente de manera ornamental, ya que está en la colección. Algo que me agrada es que tenemos, por el mismo rango de movimiento en la articulación, tenemos la posibilidad de cerrar estos tentáculos, o más que tentáculos, estos látigos, estos apéndices extra, para poder también encerrar la figura de Musan. En breve lo veremos, para de alguna manera recrear el
el momento antes de que saliera de esa suerte de capullo que formó para tratar de, o para comenzar, mejor dicho, a metabolizar todo el medicamento que le inyectó Tamayo antes de que Kagayo Ubuyashiki se volara junto con su esposa y con sus hijas. Y bueno, al menos queda un poco cubierto, o bien podemos exhibir la figura sin esta pieza para mostrarlo tal cual él salió ya para la batalla final, es decir, para el arco de la cuenta regresiva hacia el amanecer. Si volvemos a ensamblar la figura, vamos a bajar un poco los brazos. Y la volvemos a armar. Incluso podemos darnos cuenta que no es necesario que nosotros la exhibamos con los tentáculos, porque la primera vez que aparece Muzan en esta forma, pues aún no los ha desplegado, y de hecho simplemente aparece así como está la minifigura, antes de mostrar todo ese abanico de habilidades que no había mostrado hasta ese momento. Ya había mostrado unas cuantas en la propia mansión Ubuyashiki, etcétera, pero en el momento en que ya lo vemos con su forma de batalla, pues aparece de esta manera. Ya que tenemos aquí la figura ensamblada, vamos a comenzar el análisis por la parte inferior, y podemos ver que tenemos cierto diseño de escamas, porque técnicamente todas las partes rojas de Muzan, principalmente los brazos y la parte baja del cuerpo, están cubiertas de escamas. Si bien todo el atuendo o esta metamorfosis de su cuerpo él la lleva a cabo con su propia, no sé, vamos a llamarle bioquinesis. De hecho me parece que sí le llaman bioquinesis a una de sus técnicas de sangre. Si bien son escamas, lo cierto es que incluso en el manga no se aprecia por completo, o no se aprecia en su totalidad en todo momento, las escamas cubriendo la parte baja del cuerpo de Muzan. Koyoharu Gotouge lo que hizo en el manga, conforme lo iba dibujando, me da la impresión de que para jugar también un poco con la iluminación en el dibujo, únicamente dibujaba algunas escamas para darle también un poco más de volumen a la propia imagen, lo cual me agradó bastante en el manga, y lo cual también tenemos representado aquí, porque, como ya mencioné en varias ocasiones, no vemos por completo las escamas, pero sí vamos a tener estas tanto en los costados como en la parte trasera, y evidentemente en el frente de la figura. Me agrada también que tengamos los dedos de los pies, incluso con las garras, porque esas para este punto ya no son uñas, ya son más bien garras un poco triangulares, un poco más oscuras, para que resalten con la propia pieza. Y aunque únicamente estemos hablando aquí de la impresión plasmada directamente en las piezas de la minifigura, creo que hacen que esté bastante bien caracterizado. Respecto al torso, podemos ver que continúa el patrón casi de manera perfecta. Sí podemos llegar a ver alguna variación, pero continúa de una manera bastante aceptable el diseño que comienza en la parte superior de la pieza pélvica hacia el propio torso de la figura. Y me agrada que para el sombreado no tengamos el tono metálico que vimos por ejemplo en la figura de Tanjiro, o el tono más anaranjado que pudimos ver en el rostro de Kokushibo, sino que aquí tenemos un tono marrón que va bastante bien con la piel pálida de nuestro personaje, que de hecho es el tono natural de las piezas, al menos de brazos, cabeza y torso. Creo que está bastante bien definida la musculatura del personaje, y si nos vamos a los brazos podemos ver también la coloración roja coincidiendo con el color natural de las piezas de las piernas. No vamos a tener impresión de escamas, pero sí tenemos las bocas que tiene Muzan en las 4 extremidades, con las cuales pues de paso puede ir devorando a sus oponentes. Algo que me llamó la atención bastante de esta figura fue la pieza del cabello, no solamente porque es una pieza, hasta donde tengo entendido, exclusiva. Bueno, no la he visto yo en ninguna otra minifigura. Es una pieza exclusiva para este personaje, sino que creo que de la longitud de atrás está bien, aunque es un poco más corta, pero de esta manera queda a la perfección la pieza de soporte con los apéndices adicionales, y no se compromete la movilidad, o bueno, más allá de la movilidad, la colocación de la misma, ni tiene que quedar más arriba ni nada por el estilo. Si hablamos de las cabezas, podemos ver 2 rostros bastante bien ejecutados. De hecho, no veo disparidad en la aplicación de pigmento, incluso tenemos fracciones de pigmento blanco en ambos ojos, en ambas pupilas, lo cual le da un poco más de vista, como si estuvieran brillando. Vamos, le da un poco más de volumen, por llamarlo de alguna manera. Y ambas impresiones me parecen muy buenas. Creo que representan muy bien las marcas que tiene Muzan, tanto en la frente como
como en el rostro. Y me agrada aquí la expresión un poco más neutra porque el ceño ya lo tiene fruncido. Y también la expresión de combate o esta expresión más iracunda, para la cual en la sombra de las propias líneas de expresión por esta mueca iracunda o esta mueca como si estuviera gritando, también están llevadas a cabo con este tono un poco más marrón, y creo de manera personal que se ven mucho mejor que los tonos que hemos visto en otras figuras. No quiere decir que en otras figuras se vean mal, no quiere decir que sean malas figuras, pero en particular creo que le pusieron un poco más de atención aquí al villano. Algo que me agrada también para el rostro es que vamos a tener varias tonalidades para las marcas que tenemos en la frente, pero una desventaja, entre comillas, porque está bien que las hayan agregado, es que se van a tapar un poco con el cabello cuando nosotros coloquemos aquí la pieza. Aún así, sí tenemos partes que resaltan, y eso le da un poco más de realismo a la figura, o bien, tal vez no un poco más de realismo considerando este formato de minifigura de sets de construcción, pero sí le da un poco más de aproximación a la fuente de inspiración original. Finalmente vamos a ver cómo es que se ensambla, o bueno, no cómo es que se ensambla, cómo es que se acopla, mejor dicho, la pieza de soporte para la cabeza. Y aquí podemos ver que, al igual que la parte inferior del cabello de Doma, no va a entrar o no va a quedar ajustada al perno que vamos a tener para el cuello, sino a la cabeza, y tal vez no ajustada, pero sí de una manera bastante exacta, como para que no se esté moviendo. Y esto ya había mencionado que me gusta que tengamos ahora este anclaje. Espero verlo pronto también en figuras oficiales de Lego, porque de esta manera el cuello no gana altitud, y lo cierto es que no se ve, vamos a decirlo, antinatural, como ha pasado con otras piezas que pueden revisar aquí mismo ustedes en el canal. Recomendación: alguna de las figuras de Batman que puedan llegar, de las oficiales, que puedan llegar a tener algún accesorios, como Batman con los 4 octobrazos, que sí se le ve el cuello un poco más alto. No es, insisto, no es que la figura o que esas figuras se vean mal per se, pero creo que es más adecuado este tipo de unión o este tipo de anclajes. Vamos ahora a colocar el cabello, y de esta manera podemos ver que por la parte trasera, además de que el cabello está bien sujeto, tiene la caída perfecta y también el espacio para que pueda entrar la parte de soporte que está sujetando los apéndices adicionales de Muzan. Y así, además de que ya tenemos la figura completa, sabemos que podemos manipularla o que podemos posarla de la forma que más nos agrade, sin comprometer la estética de la misma. En todo caso, donde la estética pudiese, no es necesario, esto es una mera percepción personal, pero pudiese estar ligeramente comprometida, tal vez es en la propia pieza del cuello, porque de manera personal me hubiese gustado más que esta fuera transparente en vez de color piel, siendo que el cuello se le ve un poco más grueso tal vez de lo que debería, pero también el cabello nos ayuda a que no se vea necesariamente de esta manera. En fin, es cierto, yo había dicho que iba a mostrar cómo podíamos cubrir la figura de Muzan una vez que estuviera colocada, para simular ese capullo en el que él mismo se encerró, que todavía se burla de Tanjiro cuando este lo amenaza y le dice así de, pues, básicamente, no recuerdo el diálogo exacto, pero básicamente es: si logras encontrarme. Obviamente Tanjiro, iba a decir Muzan amenazó a Tanjiro, no, Tanjiro lo amenazó con acabar con él, pero la respuesta de Muzan fue así de: ok, pero primero encuéntrame. Y bueno, de esta manera lo podemos ver aquí cubierto, o como lo pudimos ver al inicio del video, con los apéndices extendidos, y gracias a las articulaciones y al rango de movimiento que vimos a lo largo del video, pues no necesariamente tiene que parecer un arácnido como yo lo tenía, sino podemos darle alguna otra apariencia dependiendo de lo que nosotros querramos mostrar. Incluso me atrevo a decir que si queremos que parezca, o queremos recrear tal vez alguna de las apariciones del manga, considerando la cantidad de tentáculos o de apéndices que tenemos aquí, que son menores, lo podemos posar de alguna manera con cierta asimetría, porque no mueve los tentáculos, no es el mismo patrón de movimiento el que tiene absolutamente para todos los tentáculos Muzan. De hecho, ese movimiento errático es parte
de lo que hace impredecibles sus ataques o difíciles de esquivar. En fin, hasta aquí el análisis del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Dark. Esto fue The Dark Reviews. Se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.